No siendo más, son las 2:06 de la tarde. Yo creo que ya hemos esperado el suficiente tiempo para que las personas lleguen. Las personas que llegaron temprano se dieron la oportunidad de observar nada más ni nada menos las palabras de la alcaldesa en horas de la alcaldesa de Bogotá, en horas de la mañana, quien estaba presentando cuál es el panorama y la crisis institucional que estamos viviendo en estos momentos en la capital y se está proyectando a nivel nacional. Pero, ¿qué es esto que estamos viviendo y por qué directamente Bogotá se convierte en un foco de tensión? En horas de la mañana, incluso al frente de nuestras calles, observamos cómo los estudiantes de universidades se empezaban otra vez a amotinar para realizar procesos de protesta con pancartas, que es algo que veremos en horas de la tarde. ¿Qué sucede en este proceso? Lo vamos a ver entonces a continuación. Entonces, cuéntemelo todo si me están escuchando bien. Leito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me Hola, mister. escuchas? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Sí, sí, Bien, mister, se escucha perfecto. perfecto, Leito, por favor, bienvenida entonces a grado 10A, aquí siempre con los brazos Gracias. abiertos en este espacio. Muy bien, entonces, Gracias, mister. el título del día de hoy, Estructura del Estado Social de Derecho, donde observaremos qué es lo que entró en crisis realmente con la muerte de este abogado, donde vamos a analizar específicamente qué es lo que falló, qué herramientas tienen los ciudadanos y por qué no se están utilizando. Recordemos que entender esta sesión es bastante fuerte porque si entendemos el sentido de la estructura del Estado Social de Derecho, entenderemos por qué en las calles hay una contradicción. Más allá del argumento que con violencia no se responde a la violencia, porque cuando se responde fuego con fuego, se aumenta la llamarada y no se apaga en ningún momento. Vamos a revisar si realmente los colombianos entendemos la estructura del Estado Social de Derecho o no. Me confirman entonces en estos momentos si podemos iniciar entonces la sesión muy corta el día de hoy, pero con un contenido bastante fuerte, analizando lo que está sucediendo en estos momentos en las calles. Gracias a Dios no ha llegado a los municipios, es algo de lo cual no tenemos noticia hasta el momento, esperamos que no llegue, porque sería bastante grave para las municipalidades en estos momentos. Muy bien, entonces, rápidamente podemos entonces ir iniciando. Leito, ¿me escuchas bien? Sí, mister, se te escucha perfecto. Perfecto, listo, Leito, no te molesto más. Vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Es que el objetivo que vamos a tener en este espacio es realizar nada más ni nada menos nuestro inicio de sesión, comprendiendo el proceso y funciones de las ramas de poder en el Estado Social de Derecho. ¿Por qué en estos momentos tenemos un conflicto de intereses, como lo estaba manifestando la alcaldesa de Bogotá hace par de horas directamente por Instagram? ¿Por qué directamente la rama ejecutiva desea interferir en la justicia penal militar? ¿Por qué directamente sostenemos aquí una complicidad? Eso lo vamos a ver a continuación y en qué momento tenemos un marco de ilegalidad. Y nuestro Bill Brinker directamente del día de hoy mencionar una diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. Recordemos que existe específicamente una diferencia muy marcada. Un Estado que atendió las ideologías como el fascismo, como el nazismo y por supuesto el franquismo es muy diferente a el tipo de Estado como el que estamos viviendo el día de hoy. En tiempos del Estado de Derecho se estaría diciendo que se asesinó a un abogado porque se cumplía con el procedimiento y la ley está por encima de los ciudadanos. En tiempos del Estado Social de Derecho, que es en el cual estamos viviendo, encontraremos que primero está la vida del ciudadano y luego el procedimiento para hacer valer los derechos de la ciudadanía o la validez de la ley no van en contra de la vida del ser humano. Muy bien, entonces vamos a revisar, tambalea entonces en este momento nuestro chat en este espacio, no se preocupe, tranquila, lo importante es que esté con nosotros, por favor cuídese mucho en su hogar, ya que usted se encuentra en Bogotá y el ambiente está un poco caldeado, diríamos en términos mexicanescos. Muy bien, entonces, ¿alguien se arriesga en estos momentos? Porque uno no puede estar tranquilo pensando que estamos en un Estado social de derecho y sucede este tipo de cosas. Muy bien, ¿alguien tiene entonces la diferencia? Por favor, en estos momentos iniciamos puntos de participación, escuchamos rápidamente. Diego Sánchez, tenemos entonces clara la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. ¿Me confirma, por favor? Listo, por favor, ¿puedo abrir su micrófono? Lo escuchamos, hombre. Sí, mister. Lo escuchamos. Bueno, pues como tal no realizo una diferencia, sino que realicé como tal un ejemplo explícito de cada uno, Ok, lo así como lo está escuchamos. dando usted ahorita. Pues en el Estado Social de Derecho, que es el que nos abarca a nosotros actualmente acá en el país,
como tal, predominan los intereses del pueblo sobre los del gobierno. Y lo dice Perfecto. la frase del caudillo del pueblo, de Jorge Eliezer Gaitán. Perfecto. Ok, no hay Y ningún problema. Señor, ¿lo en el escuchamos? Estado de Derecho también el pueblo es participativo en este mismo, pero como tal no es el foco de atención. Perfecto. Exacto. O sea que, y aquí está un problema que las personas necesitan entender en estos momentos de coyuntura y necesitamos entender, por favor, estamos en un estado social de derecho. La vida del ser humano está por encima de la ley. La ley es importante, por eso en el caso colombiano no tenemos pena de muerte, precisamente porque lo que interesa es la vida del ciudadano. El cumplimiento de la ley pasa a un segundo elemento porque lo más importante es la vida del ciudadano. Y este es el sentido incluso con el cual nosotros tenemos una discusión en la Corte Suprema de Justicia, revisando cuál es la validez del aborto, precisamente por eso mismo, porque el Estado social de derecho se debe a la vida de los ciudadanos, a su bienestar. No precisamente la ley debe pasar por encima de los ciudadanos, porque ahí tenemos un problema bastante grande que estamos observando en estos momentos en los principales periódicos de la nación. Incluso ya somos una vergüenza nacional en estos momentos en Deutsche Welle para que lo puedan revisar. Daniel Martínez, directamente a esta hora, revisemos 2 y 12 minutos, dice, como Estado social se define aquel que acepta e incorpora al orden jurídico a partir de una propia constitución, derechos sociales fundamentales, junto a los clásicos derechos políticos y civiles. Tiene toda la razón. Sin embargo, ojo, con sus propias palabras, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Es necesario entender el día de hoy cuál es la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado social de derecho. Vivimos en un Estado social de derecho, donde estamos observando que con la crisis del COVID-19 se queda limitado para realizar una atención a los ciudadanos. Y su límite es mucho más alto cuando vamos a observar cómo está atendiendo el orden público. Quiero ser honesto, como lo tuvimos la sesión pasada, que fue el lunes, donde nuestra economía en estos momentos está sufriendo una contracción. Significa que las personas están cuidando su dinero y están revisando en qué van a invertir o no. Significa que la economía no está vendiendo ni comprando a la misma dinámica, sino que se ha reducido. Es necesaria la intervención del Estado Social de Derecho, como lo hizo en la crisis de 1929. Pero si sostenemos una crisis económica y ahora una crisis institucional, como la que estamos viendo en nuestros televisores, es necesario entender qué es un Estado de derecho, el Estado social de derecho y, por supuesto, para qué sirven las ramas de poder. El día de hoy necesito que, por favor, prestemos mucha atención porque podemos estar observando el día de hoy un país que es un Estado social de derecho, pero que lastimosamente se puede quedar en el pasado. Vamos a darle directamente clic a este espacio. Me confirman si todos tenemos el objetivo. Recuerden entonces para las personas que acaban de llegar que el día de hoy estamos trabajando estructura del Estado social de derecho. Usted no necesita tener 18 años para entender en qué estado está viviendo, porque cuando usted le llegue directamente a realizar el reclutamiento, si usted reconoce cuál es la estructura del Estado social de derecho, usted puede tomar una decisión constitucional. De lo contrario, va a ser de las personas que, como nunca le explicaron esto, está montado en un camión y va a sostener la observación frente a un espejo de cómo se va a caer su cabello y cuál es el tamaño de su camuflado. Por eso es necesario entender en este espacio la estructura del Estado de Derecho. Muy bien, creo que he sido muy específico. ¿Existe alguna duda, alguna inquietud hasta el momento frente al objetivo que tenemos en este espacio frente a nuestro Bill Ringer? ¿Estamos siendo claros? ¿Hay alguna pregunta, hay alguna inquietud? De igual manera, como la crisis se va a agravar, es necesario entender muy bien las funciones de las instituciones para saber quién es el que atiende y qué es lo que debe hacer. Porque no podemos seguir recayendo en la buena voluntad de los gobiernos. Los gobiernos tienen que cumplir con lo que manifiesta la estructura del Estado Social de Derecho. No siendo más, vamos a ir iniciando entonces este espacio. Y es que cómo se transformó las naciones enteras. ¿Cómo se transformaron entonces del Estado de Derecho a uno de carácter social? ¿Cómo se transformó el Estado fascista, nazista, el Estado franquista, el Estado comunista? ¿Cómo se ha transformado a un Estado social de derecho? Lo vamos a ver entonces a continuación. ¿Cuál es la fórmula que han utilizado los países para convertirse de estados de derecho a estados de carácter social? Quiero ser claro para resolver nuestro Bill Ringer que un Estado de derecho es aquella estructura
aquellos bienes y servicios que se cumplen solamente a través de la ley. Y la ley es modificada por el gobernante de turno. Si estuviésemos en un estado de derecho y nuestro presidente fuera un ejemplo, el señor Daniel Martínez, y Daniel Martínez dice que debemos modificar las leyes para cumplir el gobierno que él desea, ¿qué pasaría con el Estado? Acataría y las leyes se transforman. Pero ahora va a subir un nuevo presidente, el señor Diego Sánchez. ¿Y qué va a suceder? El señor presidente Diego Sánchez elimina las leyes que había construido el señor Daniel Martínez y va a colocar las de él. ¿Qué significa? La ley está siendo manipulada por el derecho en este espacio. Y como lo dice muy bien en este espacio Daniel Martínez, ¿qué provocaría? Marchas en contra del gobierno del señor Diego Sánchez, porque eliminó los procesos de ley que estaba elaborando y ahora está construyendo uno nuevo. Significa que el Estado de Derecho, lastimosamente, es un Estado títere. ¿Y por qué lo coloco en un Estado títere? Haciendo alusión a un juguete que tengo acá de mi hijo. Porque está la estructura, las ramas del poder, pero es el gobernante de turno el que transforma las leyes para cumplir lo que él desea proyectar. Pero ¿cuál va a ser el mayor defecto? Pues que en cada gobierno se van a transformar las leyes y eso va a llevar específicamente a que la crisis siempre va a estar presente. Porque entonces, vamos a responderle aquí, Daniel Martínez nos tiene una pregunta. ¿Qué nos va a mostrar? Que las personas que están en el gobierno transforman la ley a su favor para poder cumplir sus requerimientos. Voy a colocar un ejemplo para darle solución a la pregunta que establece Daniel Martínez en estos momentos. Una solución no sería que debatieran esas leyes y se escogieran las mejores, o cómo sería una solución ahí. Es la pregunta que establece Daniel Martínez. Quiero serle claro en algo. Lastimosamente, el que sube al poder, a la rama ejecutiva, desde el Estado de Derecho, es aquel Estado de Derecho de 1950 para abajo, era el que decía prácticamente qué ley se aprobaba y qué no. Oiga, pero existe la rama legislativa. Claro, pero las bancadas eran las que hacían contraposición si se aprobaba o no. Pero las leyes siempre se estaban transformando a través del gobernante de turno. Por eso en Colombia nosotros vamos a encontrar las leyes conservadoras, las leyes liberales. Incluso el cambio de constituciones en el siglo XIX, como ustedes lo vieron el año pasado en noveno. Entonces, para concluir en este espacio, quiero ser claro que el que tiene el poder se encargaba casi de todo y al encargarse casi de todo, se convertían en pequeñas dictaduras y de eso se trataba específicamente la actividad complementaria del lunes, que nos estaba mostrando directamente el autor Villa, nos mostraba que quien tomaba el poder convertía el poder en una dictadura. Y los ciudadanos eran no ciudadanos para garantizarles sus derechos, sino sirvientes, porque tenían que obedecer. Porque si usted resiste a la ley, usted tiene que pagar todas las consecuencias para obedecer la ley que no redactó un ciudadano, sino el gobierno de turno. Por eso existe el nazismo, el fascismo y el franquismo en los estados de derecho. Mientras que con el Estado Social de Derecho vamos a tener entonces a un país que tiene que gobernar en pro de los ciudadanos. Lo más importante son los ciudadanos, porque ¿quién paga impuestos? El ciudadano. ¿A quién tenemos que proteger? Al ciudadano. ¿A quién tenemos que garantizarle su desarrollo? Al ciudadano. Entonces, dice en este espacio, voy a leer, los dos Martínez realizan una opinión bastante fuerte en este espacio, 2.19, antes de continuar. Espero que esto ya lo tengamos más que escrito. Dice en este espacio el señor Daniel Martínez, dice, pero que tenga casi todo el poder no significa que no puedan ver otros puntos de vista, claro, pero depende en este espacio de la capacidad de poder. Si usted observa, el nazismo eliminaba a la oposición, el fascismo eliminaba a la oposición, el comunismo también sostuvo campos de concentración que se llamaron los Goliath y desaparecían a la oposición. Significa que los puntos de vista diferentes eran eliminados porque se convertía la oposición en el enemigo de Estado que hay que eliminar, de acuerdo al gobierno de turno que tuviéramos. Dice en este espacio, y así asegurarse de que escogieran lo mejor para el país, tanto como para los ciudadanos, o estoy equivocado, no. La idea que usted está expresando es lo que se hace en un Estado social de derecho, pero es muy pertinente, siendo las 2:20, la pregunta de Juan Pablo Martínez, quien afirma, mister, pero frente a lo que está pasando en este momento, ¿cree que tenemos un Estado social de derecho? Sí, lo tenemos. El problema que estamos observando es si estamos haciéndole caso al gobierno o le estamos haciendo caso al Estado.
si el ciudadano está atacando es al Estado o debería atacar es al gobierno. Porque quiero ser claro en esto, una cosa es, y siempre he sido claro acá, una cosa es el Estado. Un ejemplo de Estado es mi computador, el celular, el trípode, la biblioteca en la que me encuentro. Eso es el ejemplo de Estado, los bienes físicos y los servicios que ofrecen. Pero una cosa diferente es el gobierno, que es quien administra los bienes del Estado. Entonces, aquí tenemos un problema. ¿Por qué es un problema del gobierno? Porque el gobierno, que es el que administra a la policía, debe tomar una decisión y es la suspensión y darle tranquilidad a los ciudadanos. Pero cuando tenemos un gobierno que le dice, tranquilo, usted cometió un homicidio, tiene que irse a organizar papelería y luego tiene que esperar a la Procuraduría, el gobierno no está siendo efectivo y por eso la sociedad está respondiendo en un cóctel social donde tenemos desempleo, en el caso bogotano, y en el caso de Barranquilla es más alto, desempleo. Tenemos hambre en estos momentos en las calles porque llevamos 6 meses recién salidos entonces de una cuarentena y sostenemos un bloqueo en la recesión económica. Y súmele que sostenemos abuso policial. ¿Eso qué va a llevar? Este cóctel nos va a llevar al estallido de protestas. ¿Y quién es el que lo debe enfrentar de manera correcta? Mostrando que el Estado funciona, debe ser quien lo administra. En ese espacio, el conducto regular, ¿quién debe ser? El Estado tiene que ser administrado por el gobierno. Así que la administración de Bogotá, la administración nacional, tienen es que empujar a las instituciones para que aborden la situación y evitar que la gente siga destruyendo el Estado. Porque como lo decía directamente la alcaldesa al inicio de esta sesión, la alcaldesa de Bogotá manifestaba, si se quema un bus, ¿quién pierde? Pues el ciudadano, porque es un bus menos que el ciudadano va a tener a su servicio. Si queman un centro de atención inmediata, como se llama CAI, ¿qué va a suceder? La población pierde una oficina donde los ciudadanos recepcionan sus problemas y pueden ser atendidos. Entonces, en ese espacio, quiero ser claro que el gobierno no está siendo asertivo en un Estado social de derecho. Se mueve en estos momentos el chat, vamos a cambiar de diapositiva y respondemos las preguntas que tenemos en este espacio. Dicen aquí en estos momentos... Diego Sánchez, muy oportuna su pregunta, Juan Pablo, excelente participación en este espacio. Mister, frente a lo que está pasando, bueno, Diego Sánchez dice, o sea que nosotros en el 91 dimos un paso a limitar las convicciones de una persona que entraba en un mandato. Claro, porque lo que hicimos nosotros en 1991 fue ya no obedecer a la voluntad del partido político que estuviera en el turno, sino desde la Constitución de 1991 Colombia dijo se tiene que gobernar en pro de los ciudadanos. Entonces, el centro son los ciudadanos, ya no el gobierno de turno. Si el gobierno de turno quiere colocarse el país de ruana, lo puede hacer, pero quiero ser claro que tiene que garantizarle los derechos a los ciudadanos. No puede seguir pasando que en noviembre asesinan a un estudiante un sábado en pleno centro de Bogotá por abuso de la policía y ahora encontramos hace menos de 48 horas otro homicidio. Esto está mostrando que realmente el gobierno está cumpliendo con lo que le manda el Estado Social de Derecho o se está convirtiendo en uno de derecho. Muy bien, sigue acá en este espacio Daniel Martínez. Dice, ¿usted cree que los ciudadanos tienen bien en claro qué es un Estado de Derecho? No, los ciudadanos no saben qué es un Estado de Derecho, por eso existen estas clases que le dicen a la gente que existe el Estado Social de Derecho que los puede defender. Y una cosa es el Estado y otra cosa es quien gobierna, porque el que está metido en un CAI es un temporal, es un gobierno, porque al fin y al cabo lo van a movilizar de estación en estación. Entonces, si yo destruyo el CAI, destruyo un espacio que está al servicio de la comunidad. Y esto es necesario entenderlo. Cuando se entiende qué es un Estado Social de Derecho, se entiende que atacar un bus, que atacar una estación de Transmilenio, un transporte, que atacar un CAI realmente está atentando contra el Estado Social de Derecho y no contra un gobierno que sale a decir que ahí está la respuesta al abuso policial porque se multiplica. El día de ayer en Bogotá iniciaban el levantamiento de una persona muerta por abuso policial. Esta madrugada hacían el levantamiento de 3 personas más. Ya tenemos 4 muertos por el mismo caso. ¿Y por qué? Porque la reacción no fue contra el gobierno para que tomara medidas, sino que fue contra el Estado. Y eso es algo bastante fuerte que tenemos en estos momentos. Camila dice, pero ¿tiene que seguir una ruta o un conducto regular? Sí, claro, que ya lo vamos a ver a continuación. Diego Sánchez manifiesta, muchos mensajes. Diego Sánchez dice, y además de eso, dividimos las acciones ejecutadas por la estructura gubernamental y los entes del Estado. Sí, hay una diferencia que quiero ser claro. Siempre que uno enseña
ciencia política, uno explica que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Una cosa es la casa y otra cosa es quien administra la casa. Y quien administra la casa es temporal, porque o la van a vender, o muere la familia, o en algún momento van a salir. Y va a llegar una nueva familia, van a llegar otros seres humanos que van a tomar decisiones frente al Estado. Y lo mismo sucede en el Estado Social de Derecho en el que vivimos. Listo, Valentina dice en este, mister, ahí por ambas partes se abusa de poder, ¿no? Quiero ser claro que el Estado no tiene la culpa. El que tiene la culpa es quien gobierna el Estado. Porque si a mí el Estado me dice, vea, utilice esta cámara y yo le doy mal uso a la cámara, el culpable no es la cámara, el culpable soy yo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, y si el problema es tener miedo a los que supuestamente nos solucionan, he ahí el problema. El ser humano no le debe tener miedo a quien le gobierna. Debes exigirle que cumpla con la labor que tiene que desempeñar, que es utilizar los bienes del Estado a favor de las personas. Camila Valderrama dice, mister, ¿usted qué opina sobre la captura de Álvaro Uribe? La captura de Álvaro Uribe pertenece a una rama del derecho que se llama derecho procesual, que lo que está evaluando es cuál es la manera de gobernar y si cumplió con el protocolo paso a paso o existió una vulneración. Significa que el encargado de darle una respuesta al señor expresidente es el derecho procesal. No es ni siquiera las Cortes, porque las Cortes están revisando si las acciones de gobierno que ejecutó el señor Álvaro Uribe están en concordancia con el derecho procedimental o no. Procesual, para ser honesto. Sigue en este espacio. Alejandro, voy cerrando porque ya tengo que llegar a la clase. Dice, mister, ¿usted cree que haciendo marchas ganan algo? Se gana en un momento, y es que se le está exigiendo al gobierno. Si se le exige al gobierno que cumpla con su labor, el gobierno va a ver la necesidad de tomar los bienes y servicios del Estado para cumplirle a la ciudadanía, que eso era lo que estaban poco a poco presionando en noviembre. E incluso en este año, mientras que estábamos en cuarentena, en diversas universidades públicas protestaron, realizaron marchas, realizaron huelgas de hambre que lograron la matrícula cero en diversas universidades públicas. Seguimos en este espacio. Daniel Martínez dice, mister, perdón, ¿qué comportamiento, si se puede decir así, cambia en cada estado, en el social y en el de derechos? Listo. En el estado social, todo lo que se hace es pensando en el ciudadano. El motor del Estado Social de Derecho es el ciudadano. En el Estado Social de Derecho. En el Estado de Derecho, lo que importa es hacer cumplir la letra. Si la letra dice que lo que usted está haciendo es ilegal, yo tengo que usted capturarlo y tengo que reprenderlo porque usted está incumpliendo lo que dice la letra. No importa si sea ciudadano, mayor, menor de edad, nacional, mujer, hombre, no importa, menor de edad. Lo que tengo que hacer es hacer cumplir la letra. Eso es lo que dice el Estado de Derecho. El Estado Social de Derecho que dice, espérese, tiene que revisar los protocolos, cómo usted está atendiendo al ciudadano, porque el motor del Estado es el ciudadano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, un minuto para cerrar en este espacio. Juan Alvarado dice en este espacio, de igual manera los medios no ayudan al polarizarse e incitar más el odio. Quiero ser claro que cuando una persona reconoce cuál es la diferencia entre el Estado y el gobierno, va a entender, y entre un Estado social de derecho y las ramas del poder del Estado social de derecho, van a entender específicamente que los medios de comunicación presentan perspectivas, más la realidad nos muestra que hay competencias específicas. Por último, voy cerrando, se movió este espacio, Juan Pablo dice, mister, pero no cree que de tanto seguir el conducto regular y no ver ninguna solución, el pueblo llega hasta un punto donde no puede más y rebosa todo con un asesinato. Tiene toda la razón, pero quiero ser claro que la culpa en este caso no es del Estado. Yo no puedo decir que el taser tiene la culpa. Yo no puedo decir que la patrulla tiene la culpa. El que tiene la culpa es quién está administrando la patrulla, quién administra el taser. Quiero ser claro de ese espacio. Significa que hay que revisar hacia dónde se dirige la protesta social. Si yo sigo, es como por ejemplo, si a mí me despiden de Bosques y ¿qué hacemos? Si yo me voy a romper las ventanas de Bosques, estoy atentando contra la educación y estoy colocando en riesgo directamente a las personas que trabajan allí. Lo que tengo que hacer es colocar mi posición, si es justa o no, mis argumentos frente a la persona indicada, que son quienes gobiernan, una coordinación, una orientación o una rectoría. Entonces, ojo, porque destruir un bien realmente no garantiza que el gobierno vaya a cambiar. Quiero ser claro en eso. Entonces, hay que revisar muy bien. Si el pueblo se rebosa, tiene que revisar ante quién va a ser la queja,
ante un Estado y destruir sus propios bienes? Es como quien tiene una bicicleta y de la piedra la quema. ¿Eso es una solución? Si se quedó sin un medio de transporte. O mejor, a quien la administra y la está haciendo mal. Muy bien, entonces, en este espacio está buenísimo. Entonces, ¿cuál es el mejor? Dicen en este momento, el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es el mejor precisamente porque nos muestra que el centro es el ciudadano. No es 100% la ley, porque la ley tiene que hacerse en función del ciudadano, no tiene que hacerse en función de ella misma. Entonces, yo hago la ley y la hago cumplir. Venga, pero ¿cuál es el sentido? No de malas, es que lo digo yo y fin. Ese es el problema. Voy a parar un momento en nuestro chat para acabar de finalizar entonces las dos intervenciones que tenemos en este espacio, y es que las nuevas constituciones en el mundo de 1950 al 2020, porque en estos momentos en Chile se está preparando una reforma constitucional, debemos entender, revise las fechas y piense los hechos históricos que lo enfrentaron. En el caso de Japón, 1945, ¿le suena la fecha? En el caso de Italia, 1947, ¿le suena después del asesinato de Mussolini? En Corea del Sur, después de la guerra de Corea, 1948, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, 1949, revise directamente en Francia, después de la oferta de huelgas más grande del mundo durante casi año y medio, se generó la Constitución Francesa de 1958, Colombia, después de un proceso de paz con el M-19 y después del movimiento de la séptima papeleta, da el paso para la Constitución y convertirnos en un Estado social de derecho. Bolivia, en el año 2009, frente al gobierno de Evo Morales, un gobierno pluricultural, diverso, establece en el 2009 una Constitución del Estado Social de Derecho. Chile, una constitución que la transforma en el 2015 de la mano del señor Peñuela en su gobierno, pero que en este año está afrontando una nueva reforma a la Constitución. España, después de la dictadura en 1978, Rusia, después de la caída del muro de Berlín, de la caída de la URSS, genera su propia constitución de 1993, Panamá, después de que se independiza de Estados Unidos, construye su propia constitución en el 2004, Costa Rica sale de la intervención estadounidense y construye su propia constitución. El Paraguay, que va a instaurarse después de que acaba la dictadura, una de las más largas de América Latina, en 1992 establece directamente su constitución. Brasil en el 88, Perú y Ecuador después de golpes de Estado, no sé si, bueno, ustedes en este momento no están presupuestados, pero en Perú y en el Ecuador después de un golpe de Estado prácticamente íbamos a tener una nueva constitución, una constitución de carácter social. Pero existen otras, deme un segundo Diego, existen otras que lastimosamente no han cambiado y vamos a observar cuáles son las crisis que todavía sostienen. Las naciones que en pleno 2020 siguen siendo un Estado de derecho, o sea que no tienen en cuenta la condición social, porque no se han actualizado en el tiempo. Esas son Estados Unidos con una constitución de 1787, 11 enmiendas, que lo que dejan es que cada estado fabrique sus propias normatividades a partir de códigos. Eso es lo que permite que hoy encontremos que un presidente no tenga reglas de juego, que cuando se hable de migración e inmigración no se tenga claras las reglas de juego. ¿Y por qué? Porque no hay una constitución que lo esté regulando. Dependemos es del código y la normatividad de cada uno de los 50 estados que se encuentran en la Confederación de Estados Unidos. Observemos la crisis de Argentina, económica, ¿y por qué? Porque cada presidente que sube desde hace casi 200 años, porque tiene una constitución de 1857, sube al poder y es de derecha, el siguiente gobierno es de izquierda, y en ese juego el país va cambiando de dirección, y como va cambiando, y si no hay reelección, ¿qué pasa? No se cumple ni un proyecto ni el otro, en el caso de la Argentina. En el caso mexicano, una vergüenza, 63 años gobernado por el PRI, y lo peor del caso es que tenemos a un AMLO que en estos momentos intenta hacer una reforma constitucional porque desea llevar a un México que está sumergida en violencia, peor que Colombia, la empieza a llevar a un Estado social de derecho, cuando en estos momentos es un gobierno de izquierda. Y por último, observamos entonces que Inglaterra es el único país del mundo que no tiene una constitución, lo que sí tiene son unos principios, unos códigos y una norma.
que establecidos desde 1885 apuntan a ser un Estado de Derecho. Significa que hay países que en estos momentos afrontan crisis económicas, crisis de poder, como el Brexit, como en estos momentos una recesión económica en la Argentina, una impotencia frente a la violencia en el caso mexicano y una crisis política y económica bastante fuerte en Estados Unidos debido a ser un Estado de derecho. Pero, ¿qué hace que un país adopte el Estado social de derecho? 2 puntos, su historia. Japón, Alemania e Italia pierden la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que ser estados de derecho no funciona y se tienen que convertir en estados sociales. Lo mismo sucede directamente con la muerte del señor Francisco Franco. Sube el rey Carlos I, que en este momento se encuentra aislado y se encuentra pues separado de España en Emiratos Árabes Unidos, pero él es el que empuja una monarquía parlamentaria, la de 1978. Por último, vamos a encontrar entonces a Rusia con la caída de la URSS y su ingreso a la democracia, con un Putin que está movilizando en estos momentos un país a que vuelva a ser un Estado de derecho, no precisamente un Estado social de derecho. Y Colombia, pues con el fin de el proceso de paz con la guerrilla del M-19 y la séptima papeleta alcanzan a convertirse en un Estado social de derecho. Ahora sí, llegamos al punto al que queríamos llegar, son las 2:37 y antes de iniciar, señor Diego, lo escuchamos. Pues, mister, quería hablar sobre el tema de las constituciones de Argentina y de esa índole. Sí, señor, lo escuchamos. Rápidamente, muy puntual. Sí, no, tranquilo. ¿Qué le iba a decir? Pero pues como tal se han hecho reformas, ¿no? Como lo que tengo pues en mi mente, la última reforma fue en 1994 y fue por la guerra civil argentina que se estaba manejando en esa época, ¿no? Claro Pues que no se está pensando en el pueblo. O sea, como tal, sí tienen como las ganas de pasarse a ser un Estado social de derecho. ahí está el problema, siento que usted describió muy bien el mayor problema. Una cosa es tener las ganas y otra cosa es hacerlo, porque yo puedo hacer directamente un código que diga que vamos a respaldar directamente a la ciudadanía, pero se acabó el gobierno de este profesor, viene ahora otro gobernante y ese gobernante es el que le va a dar continuidad a ese código o le va a dar su suspensión, que es lo mismo que nosotros vamos a encontrar con la Argentina de Menem en la crisis del 2001, que nos está mostrando que se endeuda para darle subsidios a las personas, pero luego tiene que cobrarles y llega al corralito. Y cuando se quiebran es un presidente que tiene que salir y en menos de 5 meses, 6 presidentes en la Argentina no saben qué tipo de ley establecer para poder movilizar a un país y no pensaron que una constitución les podía generar una solución. Y en estos momentos que la Argentina está llegando a menos 12 puntos de crecimiento, significa que es uno de los países de la región con mayor crisis económica. Si va para Buenos Aires hay que cuidar el dinero, y se lo digo porque estamos conversando muy seguido con personas de allí. Hay que cuidar muy bien el dinero en la medida que están entrando en una recesión económica más fuerte que la colombiana. Y es que deben mucho dinero y tras del hecho sostienen migración y sumarle en ese espacio que no tienen unas políticas claras. Y seguir subsidiando, hay un problema. Yo te doy a vos un mercado, pero necesito que vos cojas ese mercado y te vayas a trabajar. Que busques también la manera de multiplicar el mercado, no esperar en la próxima fecha del mercado. Entonces, en este espacio, dice María Alejandra Peñalosa, o sea que el Estado de Derecho se basa en protocolos, se basa en esta estructura que le va a decir específicamente qué tiene que cumplir cada rama del poder y quién las va a regular. Luego dice en este espacio Juan Pablo Martínez, dice, pero igual todo se vincula, ¿no? No. Una cosa es que en una cubeta de huevos estén los huevitos, estén juntos, pero siempre van a estar separados. Y eso es la misma película que vamos a tener. Una cosa es el territorio nacional, que es la cubeta de huevos. Y una cosa es un huevito, que es quien lo gobierna, que viene siendo el que entra y sale, y otra cosa el que se va a quedar ahí, que es siempre el Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, que siempre van a estar en relación, claro, porque no existe Estado sin gobierno, ni existe gobierno sin Estado, pero son dos cosas diferentes que las personas del común no lo están entendiendo y hay que estar muy en cuenta en eso. Dice en este espacio Daniel Martínez, para ir cerrando, mister, ¿no cree que esta marcha es más porque sí? ¿Se quieren parecer a Estados Unidos? No. Quiero ser claro que los procesos de movimiento social que están sucediendo en estos momentos es una resistencia frente al abuso policial que se cometió frente a un civil que se encontraba indefenso en un proceso de alicoramiento y tras derecho que se encontraba indefenso. Aquello que tipifica
un delito mucho más grave porque tenemos una persona indefensa y sin condiciones de generar una respuesta debido a los grados de alcohol. Hay que ver, hay que ver el examen ahorita de medicina legal que sale a las 4 de la tarde, cuántos grados de alcohol sostenía el ciudadano. Daniel, lo escuchamos rápidamente. Profe, una pregunta, pero digamos, como Estados Unidos tuvo esa reacción frente al negro que asesinaron los policías, ¿eso impactó en Afrodescendiente. todo el mundo? ¿Cómo? Frente al afrodescendiente. Bueno, frente a la persona de color, entonces eso tuvo un gran impacto en todo el mundo. A lo que nosotros contribuimos es que Colombia es una nación que se deja influenciar mucho por el exterior. Estados Unidos ha sido uno de los influenciadores más grandes que ha tenido todo el mundo, el cual influyó a la Revolución Francesa. Entonces, la gente estaba peleando porque mataban a líderes sociales, había niños que estaban muriendo de desnutrición y el Estado no hacía nada. Pero entonces, como en Estados Unidos asesinaron a una persona de la misma manera que la asesinaron acá y ellos se rebelaron, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que ellos. Pero si ellos no se hubieran rebelado, nosotros estaríamos haciendo caso omiso de esa vista, haciendo vista gorda de ese asesinato y hubiera pasado como si nada. Entonces yo creo que sí es como una influencia que tienen las naciones externas y más que todas las potencias. Ok, le agradecemos su participación. Sin embargo, parto de un autor que se llama Anthony Giddens, que nos está mostrando que en estos momentos existe un cóctel. Y es que no estamos en una normalidad. Esto es totalmente falso. Empezando por, mire cómo estamos recibiendo clases, ¿no? ¿Qué estamos observando? Antes de leer ahorita el comentario de Diana Navas, que es bastante profundo en este espacio. Mire, observe en este espacio que los ciudadanos tienen un cóctel bastante fuerte. Un cóctel es un vaso que sostiene una combinación de ingredientes que generan un sabor agradable o desagradable para el paladar. En estos momentos, lo que podemos hacer es un cóctel que está mostrando que los ingredientes son muy peligrosos. Una cuarentena que generó problemas y violencia en los hogares. Una cuarentena que aumentó específicamente en estos momentos el proceso de desempleo, porque muchos mientras que estamos en casa nos están despidiendo, nos están diciendo muchas gracias, hasta luego. Yo creo que en todas las familias que estamos acá hemos visto ese proceso. Hemos observado directamente que con el aumento del desempleo observamos que el valor de los productos de la canasta familiar han subido. Pregunta cómo está la leche y ha subido así sea 50 pesos. Revise en estos momentos que no tenemos capacidad adquisitiva porque el dinerito que llega nos toca prácticamente que distribuirlo. Como decía por ahí alguien, nos toca acostarnos a dormir echándonos la bendición para que tengamos para el día de mañana. Y súmele que tenemos una injusticia social donde se llama un abuso de poder. Eso va a llevar que esos ingredientes genere que la gente salga y explote en una ira social. El problema es que la ira social es válida, la gente lo puede hacer, pero ¿hacia quién se tiene que dirigir? ¿Hacia el Estado o se tiene que dirigir hacia el gobierno? Y frente a lo que usted está manifestando, sí hay una influencia. Y es que si en una potencia mundial toman la decisión de rebelarse, ¿por qué en un país subdesarrollado como Colombia no lo podemos hacer? Entonces, lo que usted está diciendo tiene relación, pero no es simplemente por imitar, sino porque se convierte en un ejemplo. Y es que si pasa en ese espacio, ¿por qué no lo podemos revisar en este escenario? Y más cuando tenemos injusticias. Revisemos cuáles son las ramas de poder que nos van a aclarar un poco antes de irnos al foro. Qué sesión tan intensa siento yo en este espacio con lo que estamos viviendo. Y es que las ramas de poder tienen estas funciones. Ya le vamos a dar el poder en estos momentos de la palabra Juan Pablo Martínez y luego sigue Daniel Martínez. Permítame un segundo, explico esta diapositiva y tiene la palabra. La rama legislativa, que es la que en estos momentos deberíamos estar cuestionando, es la legislativa, quiero ser claro, la legislativa es la que produce y aprueba leyes desde representantes del pueblo. Significa que si un presidente o un alcalde envía un decreto, una resolución o una ley, quienes tienen que revisarla y aprobarla son los representantes del pueblo. Entonces, los primeros que realizaron la aprobación de los taser para el uso de el Estado fueron directamente estos representantes. Entonces hay que revisar, la primera responsabilidad fue del legislativo, porque la normatividad la permitieron, la abordaron. Ahora, el marco judicial es la siguiente rama. Espere porque ya se puso esto más caldeado. En la rama judicial, ¿qué tiene que hacer? Hacer una revisión, investigación y castigo ante el incumplimiento de la ley que ha construido la rama legislativa y ejecutiva. Y ojo, porque la rama ejecutiva, y por eso es clara la división de poderes. La rama ejecutiva lo que debe hacer es, nada más ni nada menos, administrar los bienes y servicios del Estado. Pero no está solamente esto, no son solamente las tres ramas del poder, sino que existen estas que hacen un seguimiento
porque son organismos de control. Entonces vamos a encontrar una fiscalía. ¿Qué hace la fiscalía? Recolecta material probatorio desde la investigación, ya sea desde particulares, funcionarios públicos o extranjeros en nuestro país. Ahora yo me pregunto, si el día de ayer quemaron una camioneta de la fiscalía, ¿qué quemaron? Quemaron a un órgano de control que estaba llevando material probatorio frente a un proceso de homicidio. Mi pregunta es, ¿eso realmente no es atentar contra la independencia de un organismo de control? Ahora, ¿dónde está la Procuraduría? Si la Procuraduría tiene una función clara, que es investigar los actos de los funcionarios públicos en su quehacer laboral y ético, el procedimiento en estos momentos que está en total silencio es dónde está la Procuraduría frente a el futuro de esos policías, porque realizan un mal servicio a la comunidad, atentan contra la vida de un ciudadano, así que quien debe sancionar es la Procuraduría. Y me pregunto, ¿dónde está la Contraloría que debe investigar cuál es el actuar de una institución como la policía? Y a partir de ahí, la siguiente pregunta es, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo que en las marchas no solamente protege a quienes gobiernan y al Estado, sino que deben proteger a la ciudadanía? Entonces, en un Estado social de derecho, si usted observa, está la estructura. Este edificio y cada funcionario tiene que cumplir con esto. ¿Qué está fallando? ¿El Estado? No, está fallando es quien lo gobierna, quien asume el cargo. Ese es el problema que sostiene Colombia directamente en este espacio. Juan Pablo Martínez, lo escuchamos. Mister, pero frente a la pregunta de Daniel, yo creo que el hecho de que en las protestas de Estados Unidos es el hecho de que personas importantes dentro del país, como influencers, jugadores, personas de gran importancia dentro del país, no tienen como el, o sea, los ingresos que ellos generan no son gracias al gobierno, sino gracias a ellos mismos. Sí. Cosa que aquí no pasa. Sí. Aquí la gente que se levanta son gente de bajos recursos o de lugares como muy bajos por el hecho de que nunca sienten el apoyo del gobierno, porque pues nunca lo ha habido, pero pues los influencers tampoco porque se les va el patrocinio que tienen, ya que el patrocinio apoya el gobierno. Bastante fuerte las declaraciones que usted hace a esta hora, 2:47, claro, bastante impactante porque el gobierno, incluso en estos momentos, nos está mostrando que se invierte fondos de la paz es para mejorar su imagen, más no precisamente para atender y administrar de una mejor manera el Estado. O sea, estamos invirtiendo en agencias de publicidad para mejorar una imagen pública y no precisamente para cumplir con las necesidades del Estado. Tal vez por eso, uniéndome un poco a lo que dice Laura Ibáñez, somos un país tercermundista y ese es un gran problema que estamos teniendo. Mi pregunta es, ¿ustedes van a tener poder? O sea, es que los que estudian en Bosques de Sherbrooke no he visto el primero que salga a barrer. Todos tienen un poder y a la hora que tienen poder, tienen que entender estas diferencias porque ustedes van a entrar a administrar, ya sea desde el sector privado, que como usted bien lo dice, está siendo vulnerable ante no la ayuda del gobierno, sino más bien de su presión de deme dinero para subir a una estructura de poder como lo es el Estado. O ustedes van a tener cargos públicos donde necesitamos tener esto más que claro. Muy bien, Ian Navas tiene la palabra, lo escuchamos. Bueno, mientras conecta Ian Navas en este momento, él dice lo siguiente en el chat. Ya nos dirigimos entonces para el foro, por favor. Dice Ian Navas, mucha gente se ve en la necesidad de sentirse con una superioridad moral. Cuando ven la oportunidad de ponerse como los buenos, lo hacen y creen que dañando los bienes logran un cambio y realmente están haciendo lo mismo de lo que se quejan, lo cual es una doble moralidad. Hasta ahí, como docente, siento que usted está haciendo un análisis pertinente, porque está observando que lo mismo que se critica se está realizando. Dice en este espacio, bienes que paga con sus impuestos y los demás ciudadanos. Mucha de esa gente que publica cosas en redes no conocen ni les importa el problema real, olvidando lo de hace muy pocos meses. En sí, la gran parte de la gente quiere generalizar a todos los policías, cuando muchos de ellos ganan un sueldo muy bajo porque es uno de los trabajos más peligrosos.
totalmente de acuerdo con la apreciación que usted está haciendo en este espacio, porque, vuelvo, insisto, el problema es el gobierno o el problema es el Estado. Y no podemos caer en esas generalidades, porque insisto que hay que respetar la estructura del Estado en este espacio. Dice Majo Grandet a esta hora, mister, además mucha gente también explotó, porque no es el único asesinato que ha sucedido en esta época. Ya se ha repetido varias veces en los últimos meses y el gobierno no responde. ¿Pero qué tipo de gobierno? ¿El gobierno nacional, el gobierno distrital? Hay que revisar específicamente quién es el que está fallando en este espacio. Santiago Vargas responde directamente, son las 2:50, dice, mister, pero ¿cómo manifestarse pacíficamente teniendo como experiencia que no se suele lograr un cambio real, culpa de un gobierno corrupto que solo vela por su propio bien y su propia comodidad? El desafío, y con esto vamos cerrando este espacio, el foro lo dejamos en actividad complementaria el día lunes, y es que yo quiero ser claro en este espacio, que tengo que también un compromiso en estos momentos. El problema no es el problema es cómo estamos administrando los bienes del Estado. Si usted observa, si la Fiscalía la dejan trabajar, si la Procuraduría cumple, si la justicia cumple con lo que tiene que hacer, realmente vamos a tener un país diferente. Quiero ser claro en ese espacio. Cierro con usted, Daniel Martínez. Profe, sí, usted antes había mencionado que el pueblo tiene derecho a manifestarse de una forma de ira. Entonces yo me refiero a usted hacia qué clase de ira. Porque cuando los policías y las fuerzas públicas nos atacan hacia nosotros, eso es un abuso de autoridad. Pero cuando nosotros las agraviamos a ellas, la violencia es justificable. Entonces yo creo que hay una doble moral. Segundo, están diciendo lo que dijo el compañero Iván, creo que es cierto, porque cuando lo que están haciendo, ellos destruyen edificios públicos. Lo que va a hacer el gobierno es que va a mantener los impuestos y va a empezar a ampliar esos impuestos hacia la economía, por ejemplo, en el agua, en la luz. Y lo que van a hacer es que mientras ellos destruyen, nosotros somos los que vamos a pagar los daños de ellos. Entonces, ¿a cuántas personas están salvando mientras están rompiendo esos carros y están quemando los CAIs? El estado de Bogotá, la ciudad de Bogotá, anunció que va a fortalecerse con más de 1.500 policías, si no estoy mal, justamente para controlar estos acontecimientos. Entonces la gente está en desacuerdo, pero ¿cómo quieren que haya que se cambie la estructura de la policía cuando ellos no están respetando la estructura que tiene el gobierno y atacan a los demás civiles? O sea, hay una hipocresía y hay una doble moral ahí. Listo, le agradezco su intervención. Dos respuestas rápidamente. Cuando me refiero específicamente a la ira, es que la gente tiene el derecho a gritar. La gente tiene derecho a gritar, a expresar. La gente tiene el derecho a sentirse de mal genio y a expresarse. Y para eso existe el artículo 12 de la Constitución y los derechos fundamentales en el título 1, que manifiesta que todo ser humano tiene su derecho a expresar directamente su libre opinión. Sin embargo, con lo que no estoy de acuerdo es con la violencia, porque es que hay que revisar incluso el uso de la violencia también tiene que ser bien dirigida. Pero en este caso no se está convalidando este espacio, sino que es una ira en donde yo le pego a todo. Incluso si pueden pegarle a un perro, lo hacen. Y están incurriendo en la multiplicación de este espacio. Frente a lo que usted manifiesta, el gobierno tiene toda la razón. El gobierno de una u otra manera tiene que recolectar dinero para realizar la reconstrucción de estos bienes y servicios que se han perdido. Y es ahí en donde vamos a sostener específicamente una recarga en los impuestos, que sumado directamente al desempleo y al proceso de crisis que tenemos, es algo que vamos a sentir en el bolsillo de los colombianos. Y frente a lo último que usted manifiesta, los colombianos debemos entender que generalizar no es el camino, que necesitamos presionar a las instituciones para que cumplan con su labor. Esos dos policías que cometieron el homicidio tienen que comparecer frente a la justicia ordinaria, no la militar, porque afectaron a un civil y se tiene que hacer cumplir eso. Si los ciudadanos observamos que existe justicia, que las instituciones están cumpliendo con su papel, yo creo que la protesta social se canaliza de otra manera. No siendo nada más, son las 2:54 de la tarde. Qué clase tan espectacular. Les agradezco y recuerde, se puede siempre luchar contra el gobierno expresando con argumentos, mas no destruyendo el patrimonio del Estado, que son los bienes y servicios de todos los colombianos, en un Estado social de derecho en el que vivimos. Una feliz tarde y prepárese, porque la próxima sesión vamos a revisar qué es la pensión, qué son las EPS, en esto que se llama estructura del Estado Social de Derecho de la rama ejecutiva en Colombia. Un abrazo, feliz tarde para todos. Gracias, Leito, por tu compañía. Que estén muy bien. Mister.